Bien, buenos días una vez más, chicos. Vamos a estudiar entonces el día de hoy nuestro tema de circunferencia, ¿no? Y básicamente vamos a estudiar a los ángulos asociados a la circunferencia, ¿ya? Bien, creo que todos sabemos que una circunferencia, ¿no? Si acaso no lo sabe, lo explico. Una circunferencia es la unión de todos los puntos que equidistan de otro punto fijo llamado centro. A ver, vamos a explicarlo, ¿ya? A ver en esta circunferencia de acá, por ejemplo, ¿no? En una circunferencia nosotros podemos identificar rápidamente, ¿no? Esta línea de color negro. Esta línea de color negro es justamente la que se conoce como circunferencia, ¿no? Que está formada pues por la unión de infinitos puntos, ¿no? Y todos esos puntos mantienen una distancia común con este otro punto fijo O, ¿no? Una distancia común digo porque es la misma siempre. La distancia de O a esta línea, no importa hacia qué dirección la tome, siempre va a ser la misma. Esa distancia la conocemos como radio. No, el radio es una distancia fija, una distancia que es justamente la que hay entre la circunferencia y ese punto, o sea, ese centro. Bien, entonces, si es que yo trazo, dos radios, ¿no? Desde el centro, ¿no? Obviamente, yo trazo un radio, el radio OA, y trazo el radio OB. Entonces acá se forma un ángulo. A ese ángulo se le conoce justamente con ese nombre, ángulo central. Y creo que claramente se le llama ángulo central porque parte del centro, ¿no? Su vértice es en el centro. Ángulo central. Ángulo central alfa. Ese ángulo central alfa determina en la circunferencia un arco. Los rayos que forman o los radios que forman este ángulo central alfa determinan en la circunferencia un arco, el arco beta. Y la propiedad dice que alfa y beta, la medida del ángulo alfa y del arco beta son iguales. ¿Sí? Miden lo mismo por si acaso. ¿Ya? Eso dice entonces esa propiedad. Entonces voy a compartir esta primera figura, ¿no? Estamos en la página 199 del libro. Página 199 del libro, chicos. A ver, por favor, su libro. Página 199, nivel 1, pregunta 1. Dice ahí la pregunta, determine el valor, ¿no? Y la figura calcule X si es que O es centro. Si es que O es centro, significa que este ángulo 5X es un ángulo central. Y por propiedad, el ángulo central y el arco que determinan son iguales. No acabamos de ver. Entonces mi ecuación sería que 5x tiene que ser igual a 75 grados. Chicos, ¿hasta aquí me entendieron? ¿Alguna pregunta que tengan, por favor? Hablen. Profe, ¿qué página era? 199. Ya, ¿alguna pregunta? No hay. Hablen nomás, chicos. ¿Ah? Entonces, de acá el 5 se va a dividir y 75 entre 5, pues es 15 grados. Mira qué facilito. ¿Alguna preguntita que tengan? Ay, no me digan. Algo pasa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver, ¿alguna preguntita que tengan? Parece que no. Ah, ya. Pensé que tenía problemas. Un ratito ya voy a pausar la grabación por acá. Entonces, no te olvides, el arco es el doble del ángulo inscrito. Pero también puedo tomarlo de esta manera. A ver si ponemos atención. También puedo decir lo siguiente. Si este ángulo inscrito es 6x, el arco opuesto es el doble. Así, 12x. El 12 se va a dividir y x vale igual 10 grados. O sea, en ambos casos es lo mismo, ¿sí? Sea que tú prefieras resolver de una forma o de otra forma, ¿ya? No te olvides que estamos aplicando esta propiedad, la propiedad del ángulo inscrito, donde el arco es el doble del ángulo inscrito, ¿ya? Por si acaso. ¿Ya, chicos? Bien, ahora sí, vamos entonces a la siguiente pregunta. A ver, la siguiente pregunta tendrá que ver con alguna de las dos propiedades mencionadas anteriormente o cómo será. Bien, esta es otra propiedad. Quiero que pongas atención. Vamos a explicar otra propiedad más. Hay una propiedad que se conoce como la propiedad del ángulo semi-inscrito.
¿Ya? Esa es la propiedad del ángulo semi-inscrito. ¿Qué dice esta propiedad? Esta propiedad dice lo siguiente, por favor, quiero que pongan atención. Sí, respecto de mi audio, sí me ha aparecido acá recientemente un mensaje. Hay pequeños problemas, ¿no? Con el internet. Ya, en la grabación, si no se preocupen chicos, ya no va a haber ese inconveniente. Estoy tratando de hacerlo lo más lento posible para que no se noten muchos estos problemas que hay ahorita con el internet. Bien, entonces seguimos. Ahora sí, por acá, dice, ángulo semiinscrito. Quiero que observes algo. Primero, mira esta recta que está acá. Observa esta recta, observa por favor la pantalla, acá hay una recta. A esta recta que tú puedes ver ahí, se le conoce con un nombre. Esta de acá se le conoce con el nombre de recta tangente. ¿Ya? Recta tangente. ¿Por qué se le llama recta tangente? Una recta es tangente cuando esta recta toca la circunferencia en un solo punto. ¿Ya? Bien. Y ese punto donde toca la circunferencia, donde toca la recta tangente a la circunferencia, se le conoce, o sea, ese punto T se conoce con el nombre de punto de tangencia. Punto de tangencia. Ya, ¿qué pasa con eso? Mira, si yo trazo una recta tangente y de este punto de tangencia trazo una cuerda, ¿no? Acá estoy trazando la cuerda TB. TB es una cuerda. Entonces, acá primero hay un ángulo alfa. El ángulo entre la recta tangente y la cuerda, acá hay un ángulo alfa. A ese ángulo se le llama el ángulo semi-inscrito. Semi-inscrito porque parte del ángulo está dentro y parte del ángulo está fuera de la circunferencia. Ángulo semi-inscrito. Y la propiedad dice que el ángulo semi-inscrito que está acá está relacionado con el arco que está acá. El arco es el doble del ángulo inscrito. Repito, el arco, o sea, este arco beta, es el doble del ángulo inscrito alfa. Y eso lo vamos a aplicar al ejercicio. Si te das cuenta, beta es el doble de alfa. Vamos a aplicar nosotros a nuestro ejercicio. Si te das cuenta, en este problema, mira, acá tengo mi recta tangente, acá tengo mi punto de tangencia y tengo mi cuerda TA. Entonces, ¿qué significa? Como este ángulo es 70 grados es el ángulo que se denomina ángulo semi-inscrito, ¿no? Y acá, ¿no? Y acá hay un ¿qué? Hay un ángulo. ¿Cómo se le llama? O hay un arco, ¿no? ¿Cómo se le llama este arco? Este arco es el doble del ángulo semi-inscrito. Este arco es 140 grados. Ahora, si te das cuenta aquí, desde este punto Q se han trazado dos cuerdas. Una cuerda, la cuerda QT y la cuerda QA. Por propiedad, si esto es X, el arco opuesto es el doble. O sea que aquí sería 2X. Y si tú continúas con la solución, vas a llegar que el 2 se va a dividir y que X sería pues 70 grados. ¿Ya? Y X sería 70 grados. Chicos, chicas, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda que exista? ¿No? Bien. Entonces vamos a continuar. ¿Ya? Limpio la pantalla. Limpio la pantallita. Para continuar. Entonces ya en este ejercicio estamos aplicando inclusive dos propiedades. ¿Eh? Bien. Ahora pongamos atención acá. Ya hemos visto tres propiedades. La propiedad del ángulo central, la propiedad del ángulo que se denomina el ángulo inscrito y la propiedad del ángulo semi-inscrito. Vamos a aplicar propiedad para resolver este problemita de acá. Pon atención. Atiende alumno, atiende alumna. Mira que no es complicado. Bien. Observamos, mira, observa el punto R. Si tú observas el punto R, te vas a dar cuenta de que de R se ha trazado dos cuerdas, la cuerda RP y la cuerda RQ. Eso significa que este es un ángulo inscrito. Y el ángulo inscrito, ¿no? Es la mitad del arco que se le opone. Como este arco es 120, significa que este ángulo, ¿cuánto debe ser? A ver, ¿quién me dice? 120 también.
No, no es 120. 60. 60. 60. Recuerden, por favor. 60. El arco opuesto es el doble del ángulo inscrito. Entonces, 720 acá sería la mitad, 60. Y luego acá tenemos un triángulo, bueno. ¿Qué pasa en el triángulo? La suma de los tres ángulos. O sea, este ángulo más este ángulo más este ángulo, ¿no? ¿Cuánto debía darme? ¿Se acuerdan? 180. Correcto. Entonces yo lo único que hago es sumo, o sea, planteo mi ecuación, ¿no? X más 80 más 60 grados debe darme 180 grados, ¿no? Esto de acá es 140, ¿no? X más 140 es igual a 180, ¿no? Y el 140 se va a restar y de ahí pues X vale 40 grados, ¿ya? Muy bien. ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Alguna duda, chicos? ¿Se tiene que multiplicar? Multiplicar. ¿Qué cosa tiene que multiplicar? Porque acá no he indicado ninguna multiplicación. Dense cuenta solamente esto, chicos. Acá está la clave. Con el 120 de acá, significa que el ángulo que está ahí opuesto es la mitad, nada más. Ahí está todo, ¿no? Y después trabajar con el triángulo, nada más. Profesor, tengo una pregunta del problema 3. Ya, voy a cambiar ya el problema 3. Voy a limpiar la pantallita, chicos, para ir a la pregunta 3. Ya, dime, Alzamora, ¿cuál es tu pregunta? ¿Por qué TA es 140? ¿Por qué el arco TA? Te refieres a este arco, ¿no? Hace un momento yo resolví, yo les dije que este arco medía 140. Es que hay una propiedad, no justamente la acabo de mencionar hace un rato, es la propiedad del ángulo semiinscrito. ¿Quién es el ángulo semiinscrito? Pues el ángulo semiinscrito es este 70 grados de acá. Ese 70 es el ángulo semiinscrito. Y el ángulo semiinscrito determina un arco en la circunferencia. Y la propiedad dice que este arco siempre es el doble de este ángulo. ¿Dónde está eso? Entonces vamos aquí a la pantalla. Cambié de pantalla, observa Alzamora. Observa la pantalla y mira. Aquí tenemos al ángulo semiinscrito, el alfa. Y mira el beta. ¿Qué pasa con este beta? El beta es el doble del alfa. Esta es la propiedad del ángulo semiinscrito, ¿ya? Que la vamos a identificar fácilmente, ¿no? Cuando hay una recta tangente y una cuerda, ¿no? Ahí está el ángulo semiinscrito y el arco es el doble del ángulo. Nada más. Ya, gracias. ¿Ok? Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Ya estamos entonces en la pregunta 4, ya está. Ahora vamos a la pregunta número 5. Y justo ahí la tenemos. Pregunta 5. Para la pregunta 5 necesito otra propiedad. Necesito cambiar de pantalla otra vez. Me voy a la propiedad 4. ¿Qué dice la propiedad 4? La propiedad 4 es la propiedad del ángulo interior, ¿ya? Así que observa por favor la pantalla. Dice, mira, ve. Si te das cuenta, ahora acá en esta figura, he trazado dos cuerdas, ¿no? Dos cuerdas. Pero estas dos cuerdas se intersectan en un punto, aquí en este punto M. Entonces, aquí se ha formado un ángulo, el ángulo X. Y este ángulo X se le conoce como el ángulo interior. Bueno, es el que tenemos ahí arribita, el ángulo interior. ¿Qué pasa con este ángulo X? Dice la propiedad que el ángulo X, ¿no? Es igual a la semisuma de los arcos opuestos. ¿Quiénes son los arcos opuestos a X? El alfa y el beta. ¿Qué voy a hacer para hallar el X? Sumar este alfa y sumar este beta y dividirlo entre 2. Es todo. ¿Ya? Es todo. A ver, vamos entonces a nuestro ejercicio. Ahí lo tenemos. Entonces, chicos, en este ejercicio, ¿quién es mi ángulo interior? 2x. 2x. 2x es mi ángulo interior. Muy bien. 2x sería igual a 3x más 20 dividido entre 2.
Claro, para hallar el ángulo interior 2x, tengo que sumar los arcos opuestos, el 3x y el 20. Muy bien, Cabrera. Voy a sumar 3x más 20 y al resultado lo voy a dividir entre 2. Lo más práctico es pasar esto a multiplicar para allá, ¿no? 2 por 2x, acá quedaría 4x, es igual a 3x más 20. El 3x se va a restar, ¿no? 4x menos 3x, x. Y de ahí sale el valor de x. 20 grados. Ahí está, jóvenes. ¿Alguna preguntita que tengan? Si la hay, hagan su pregunta, ¿no? Si no la hay, vayan trabajando. Pregunta 5. Y esa es la cuarta propiedad que estamos explicando hasta ahora. Muy bien. Voy a limpiar la pantalla. Ya limpié la pantallita y ahora nos vamos a la pregunta número 6. ¿Ya? Pregunta número 6. Para hacer la 6 necesito otra propiedad. ¿Cuál será? A ver. Es el ángulo exterior, definitivamente. Definitivamente, pero en sí la propiedad que voy a usar es la que está acá. Bueno, no está. A ver, un ratito. Vamos a ver si está anotada por acá. Ah, ya. Bueno, la formulita está por allá. Está. Bien, chicos. Ahí está. Bien, jóvenes. Ahora sí, atención. Mira, ve. Mira, observa por favor esta figura. La voy a enmarcar para que la puedas observar bien, ¿ya? Quiero que observes esta figura. Y observes esta propiedad que está acá. Esos dos que están ahí, ¿ya? ¿Qué pasa? Si te das cuenta, P aquí es un punto exterior. Desde P se trazó dos tangentes, dos rectas tangentes. Ya sabes que es una recta tangente, ¿no? Desde P se trazaron dos rectas tangentes. Al trazar eso se forma acá un ángulo Z. Ese ángulo Z se conoce como ángulo exterior. Pero esas dos tangentes determinan aquí, entre el punto A y el punto B, un arco beta. La propiedad dice que Z y beta son suplementarios, si puedes observar acá. Es decir, siempre van a sumar 180 grados. Repito, si desde P trazo dos tangentes, formo un ángulo Z, y estas dos tangentes determinan en la circunferencia aquí un arco beta. Z y beta son suplementarios, es decir, deben sumar 180, y eso yo lo aplico a mi ejercicio, ¿no? Donde, por ejemplo, aquí es X, ¿no? Se supone que con el arco de acá, ¿no? Con todo este arco que está acá debe sumar 180. ¿No? Pero como acá es una variable, un poco difícil está, ¿no? Pero para algo está ese 200 grados ahí. Chicos, ¿alguien sabe cuánto vale la medida del ángulo de una vuelta? 160. 160. 360. Correcto. 360. Y en una circunferencia la vuelta completa también es 360 grados. El arco total de una circunferencia, ¿no? La medida del arco también es 360 grados. Entonces, si de aquí hasta aquí, si todo este arco mide 200 grados, ¿no? Si todo este arco mide 200 grados, ¿cuánto mediría entonces el arco de color verde para que complete el 360? 160. 160 grados. Muy bien. Ahora, recuerden la propiedad que les mencioné antes de esa. Este ángulo y este arco, ¿cuánto debían sumar? 180. Claro, X más 160
tiene que darme 180 grados, ¿no? Y de ahí el valor de X es 20 grados. Eso es todo. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta que tengan? Parece que no. Muy bien, voy a limpiar la pantalla entonces, ¿ya? Tomen nota rapidito. Voy a limpiar la pantalla, ¿ya? Bien, hasta ahí esa parte. Vamos a compartir la otra hoja, ¿ya? Ya está. Pregunta número 7. Vamos a ampliar la figura también acá. Un momentito, por favor. Bien, pregunta 7 en la figura. En la figura, dice ahí, calcular X si es que O es centro. Calcular X si es que O es centro. Entonces, O es centro. ¿Qué significa? Que este ángulo se llama ángulo central. ¿Sí? ¿Cuánto mide este ángulo de acá? ¿60 grados o 120 grados? ¿Cuánto mide el ángulo central, chicos? A ver, ¿se acuerdan de la propiedad? 60. En el ángulo central, no se olviden que el ángulo central y el arco eran iguales, ¿eh? Por si acaso. O sea, mide 120 grados. Por si acaso. Ahora, OQ y OP son iguales. ¿Qué significa? Que el triángulo POQ es un triángulo isósceles, ¿no? ¿Y por qué OQ y OP son iguales? Porque ambos son radios, pues, ¿no? Ambos son radios de la circunferencia. Entonces, ¿qué significa? Propiedad a lados iguales. No sé si a este lado, si a dos palitos se le pone X, a este dos palitos también se le va a oponer X. Y ya sabemos que la suma de los tres ángulos en un triángulo es 180. Bueno, X más 120, o sea, 2X más 120 grados es igual a 180 grados. El 120 se va a restar al 180, 60 grados. Y el 2 se va a dividir, ¿no? 30. Y esta es la respuesta. Ahí en la pregunta 7. Ya, chicos, a ver, tomen nota. Bien. Rapidito, no me tiene que tomar nota, por favor, porque la hora avanza. ¿Ya? Limpio la pantalla, chicos. Y vamos a la siguiente pregunta. Uy, mira esta preguntita. Aparentemente estamos complicados con esta pregunta, ¿no? Dice en la figura calcule X si BD es diámetro. Si BD es diámetro. Entonces, observamos acá. Mira el ángulo que está acá. Este ángulo que está en este vértice, ¿no? Es un ángulo inscrito. Por propiedad, el arco que está al frente, todo este arco que está acá es el doble. O sea, sería 4X. Y a su vez, de la misma manera, ¿no? Todo este ángulo que está aquí en E es 3X y eso también es un ángulo inscrito. Si aquí es 3X, el arco que está opuesto a él, todo este arco, ¿no? Todo este arco mediría el doble, es decir, 6X. Y si ahí es 6X, bueno, y aquí es 4X, sucede lo siguiente. Hay un dato. ¿Cuál es el dato? BD es diámetro. ¿Qué significa que es diámetro? Que ha dividido la circunferencia BD en dos partes, ¿no? Mira, BD, ahí está BD. Observa. Lo trazo si gustas, ¿eh? Para que puedas darte cuenta. Ahí lo trazo a ver de color rosado, ahí medio rosado, fucsia, más o menos, ¿ya? Mira. Esa línea que está ahí, sabes que es diámetro y divide la circunferencia en dos partes iguales. Ahí está. Entonces, si toda la vuelta completa es 360, significa entonces, ¿no? Que toda esta parte de acá, significa entonces, como te decía, todo este ángulo que está aquí, todo este ángulo que está acá,
tendría que ser necesariamente pues 300, no, perdón, no 300, ¿no? Sino la mitad, es decir, 180 grados. Es decir, armo mi ecuación. Se supone que 4x más 6x tiene que ser igual a la mitad de 360, o sea, 180 grados. 10x es igual a 180 grados, ¿no? Y de acá x vale 18 grados. Ya, chicos, ahí tienen eso. Entonces, ¿alguna preguntita por ahí? Me preguntan por la tarea, ya que nos queda 1 minuto de clase. A ver, permítanme un segundito. La tarea, chicos, sería la página 204. ¿Ya? Tarea página 204, los ejercicios del 1 al 6. Ya toda la página, mejor dicho. Página 204. Lo de álgebra ya está en la plataforma, por si acaso. Página, profe. 204. Ya, página 204. Bueno, ahí en el pequeño, los segundos que tenemos, 210, completamos a 360, todo este ángulo, arco de acá sería 150 grados. Si aquí es 150, aquí es 150. Si es esto y esto son iguales, x, x. Y la suma de los tres es 180, ¿no? Problema igualito al anterior, ¿no? Y de ahí sale el valor de x. ¿Ya, chicos? Bueno, ahí ya ahorita se corta ya. Ya, chicos, nos vemos hasta una nueva oportunidad. Ya se les dejo ahí. Hasta Adiós, profesor. dentro de 2 días, si no me equivoco. Cuídense, chicos. Que tengan un buen día. Hasta la próxima.